hacemos. Toda mi fuerza y corazón, con todo mi ser y devoción, a ti me rendiré y me postraré, solo para ti yo viviré. Tuyo soy, Señor, no hay más temor. Eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. Tuyo soy, Señor, no hay más temor. Eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. Que mi alma siempre anheló, me sació tu amor y me bastó. A ti me rendiré y me postraré, solo para ti yo viviré. Yo soy, Señor, no hay más temor. Eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. Tuyo soy, Señor, no hay más temor. Eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. ¿Están listos para saltar? 1, 2, 3, ¡va! Yo soy, Señor, no hay más temor. Eres el motor. A ti te entrego toda mi vida. Yo soy, Señor, no hay más temor. Eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. ¿Están listos? ¿Están listos para declararlo con nosotros? Tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Ven aquí con sus palmas. La tempestad está acechándome, la realidad turba mi corazón, quiere robar mi fe, viene la confusión. Pero ¿qué pasa con su palabra? Mas tu palabra me ha demostrado que eres mi fuerza en la tribulación. Dilo, tengo la autoridad, no temeré jamás, pues tu poder me das. Vamos a proclamar. Diga el débil, fuerte soy en ti. Diga el pobre, rico soy en ti.
cadenas. Y repite después de mí. Las cadenas que me ataban, rotas fueron con tu poder, fortalezas derribamos, las tinieblas derrotamos, y tu reino declaro prevalecerá. Vencedores nos hiciste tú. Diga el débil, fuerte soy en ti. Diga el pobre, rico soy en ti. Derrotado, libre soy. Somos parte de tu ejército, levantamos nuestras voces, declaramos libertad en ti, Señor. Las cadenas que me ataban, rotas fueron con tu gran poder. Derribamos hoy en ti. Las tinieblas derrotadas son y tu reino prevalecerá. Vencedores nos hiciste, mi Señor. Vencedores nos hiciste, mi Señor. Vencedores nos hiciste, mi Señor. Somos vencedores en ti, Señor. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad. Queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad. Queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te
iglesia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Danza con libertad. Podrá temblar la tierra, pero nosotros confiaremos en ti, solamente en ti. Crujir mi rama, pero yo no temeré. Podré escuchar mil voces que suenan como truenos, pero yo jamás temeré. Podré estar solo en la tormenta, ver imposible ya mi meta, pero yo jamás temeré, porque debajo de tus alas vivo yo, bajo tu sombra y a tu abrigo, confiado habitaré y nunca temeré, pues sé quién eres. Y es en la noche más oscura te hallaré. Tú eres la luz en mi camino, estando junto a mí no temeré. Sentir tristeza, sentir que ya no hay fuerzas, pero yo no temeré. Podrán venir recuerdos, venir mil pensamientos, pero yo jamás temeré. Podrán quitarme lo que tengo, ser más de mí los que me acechen, pero yo jamás temeré, porque debajo de tus alas vivo yo, bajo tu sombra y a tu abrigo, confiado habitaré y nunca temeré, pues sé quién eres.
a ti no temeré. ¿Cuánto lo creen? No temeré, Señor, dígaselo. Yo no temeré. Hay paz en tu presencia, Jesús, y hay poder en tu presencia. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria y sea la honra. Sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Una voz al que está sentado en el trono, en el trono, y al Cordero, eso es. Sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea la gloria.
clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Levanten su voz y canten este canto. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Cada momento de mi vida mi alma clama. Mi alma clama por ti. Oh, mi alma. Mi alma clama por ti. Cierra my head. Mi alma clama por ti, Jesús. Oh, mi alma clama por ti. Mi alma clama por
chicas, ¿cómo están? Este domingo 20 de diciembre a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de fin de año y de repente por ahí habrá alguna sorpresita. Es lindo demostrar el amor de Dios a través de estos encuentros, de estas reuniones. Y mucho más hermoso es que cada fin de año recordemos con detalle a qué vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, no faltes esta tarde. Nos vemos. Muy buenos días, amada iglesia. Realmente estamos felices, dichosos de poder estar nuevamente con ustedes de esta manera virtual, pues transmitiendo y dando a conocer la palabra del Señor. Pues bien, el lugar donde nosotros nos reunimos para alabar, glorificar, exaltar a nuestro Dios, pues pronto lo vamos a hacer de una manera presencial a partir del próximo mes. Así que también, pues, sigamos en nuestras oraciones para que esto se pueda concretar. Muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que sucede en un culto, por qué se le denomina culto, ¿no? Cuáles son los eventos que suceden dentro del culto, cuál debe ser la motivación que debemos tener en cuanto al culto y también lo que se debe predicar en un culto. Y todo esto pues nos habla las escrituras y también cuál debe ser el resultado de la asistencia a un culto. Las escrituras pues nos hablan de todo ello y también nos presentan simbolismos a través de muchas figuras en toda la Biblia. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el primer culto, el culto de Navidad. Y ahí vamos a rescatar muchas enseñanzas que espero pues abran nuestro entendimiento y también permita pues comprender por qué nos reunimos los domingos. Ok, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, alabándote, glorificándote, exaltándote, Señor, diciéndote, Señor, cuán poderoso eres, cuán misericordioso eres, Señor. Sabemos que tu gracia siempre es derramada sobre nosotros a pesar de cómo somos, Señor. Tu gracia en todo momento está con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor.
Perdona nuestra indiferencia, perdona, Señor, nuestra rebeldía muchas veces, perdona también nuestra falta de conocimiento de ti, Señor. Padre Santo, perdona nuestra falta de esfuerzo, de dedicación, Señor, para conocerte más. Sabemos, Señor, que tú nos has depositado, nos has dado, has puesto en nosotros tu espíritu con el propósito de ayudarnos a vivir en esta vida, Señor, y que en todo momento pues sea la luz que nos guíe, pero muchas veces también desobedecemos y rebelarnos a las instrucciones tuyas. Perdónanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón en cada momento que nos reunamos para compartir tu palabra y al mismo tiempo, Señor, pues que genere cambios de actitud en nuestra vida. Gracias, Padre Santo. Señor, pues me escondo detrás de la cruz y que todo lo que hablemos pues sea con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Amén. Bien, dijimos que en esta mañana vamos a hablar sobre el primer culto de Navidad. Vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 2, los versos del 1 al 20. Es una porción bastante extensa, así que pues por favor revisen sus Biblias en Lucas en el capítulo 2, los versos del 1 al 20. Y las escrituras nos dicen: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores de la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a nuestro Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Amén. Una porción de las Escrituras que nos narra, pues, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Creo que todos lo conocemos. Entonces, para poder, a este servicio le hemos titulado, pues, el primer culto de Navidad. Y, pues, es que este acontecimiento del nacimiento de Cristo, pues, nos debe llevar a recordar, a entender, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos, cuando estamos en un culto, pues este nacimiento pues nos refleja muchas cosas, nos indica muchas cosas que debemos aprender. Para explicarlo, pues vamos a dar primero algunas definiciones y lo vamos a entender mejor. ¿Qué se denomina culto? Es la primera definición.
tenemos que entender por qué le denominamos culto. Culto. Vamos a ver, hay varias definiciones acerca de ello. Culto es una palabra relacionada con cultivo. Aquellos que son agricultores saben, ¿no? O sea, culto es una palabra relacionada con el culto. Culto es cultivo, se aplica a las tierras, a las plantas. Culto, otra definición, es un conjunto de actos, ceremonias y objetivos que manifiestan sentimientos religiosos de un individuo o de la sociedad. Esa es otra definición de culto. Y otra definición de culto es también una persona dotada de cualidades que provienen de la cultura o grado de instrucción. Cuando decimos una persona es demasiada o esta persona es culta, ¿verdad? Ok, son 3 definiciones. Entonces, de estas 3 definiciones podemos rescatar algo. Nosotros venimos al culto, pues, porque necesitamos ser cultivados. Necesitamos, pues, así como un comerciante, por ejemplo, anda cultivando a un cliente para no perderlo, ¿no? Así necesitamos, pues, nosotros ser cultivados y alimentados de todas nuestras necesidades espirituales. Creo que con estas diversas empresas que nos ofrecen, pues, el servicio de telefonía celular, pues continuamente nos llaman y nos ofrecen una y otra cosa, ¿verdad? Nos tienen cautivos ahí en ello. Y también, por otro lado, a la empresa que tú te has vinculado, pues te llama para ofrecerte servicios y dices que seas fiel a ellos y que no te cambies, ¿verdad? Pero continuamente estamos siendo cultivados. Pues así también, pues nosotros venimos a nuestros servicios todos los domingos, pues para ser cultivados, para ser alimentados de todas nuestras necesidades, comprender también todas nuestras necesidades espirituales, que puedan ser satisfechas también todas nuestras necesidades espirituales. Por eso, pues, acudimos a cultos, para ser cultivados también. ¿Pero para qué? Para ser cultivados en la fe, mi querido hermano, en el amor, en la bondad, en la santidad. Cada servicio que venimos, cada vez que, por ejemplo, escuchamos la palabra del Señor, nuestra fe pues puede avivarse. También al mismo tiempo nos indica la necesidad de que tenemos que fluir en amor en cada uno con cada uno de nosotros, con nuestros familiares y también con nuestros hermanos en Cristo. Y también mostrar ese amor a aquellos que no conocen el Evangelio. Por otro lado, también las Escrituras pues nos hablan de cómo debemos comportarnos, ¿no? Que nosotros hemos sido santificados y cómo pues tenemos que dar a conocer lo que Cristo ya hizo con nosotros, mostrando pues en todas nuestras acciones pues que Él está en nosotros, ¿no? Necesitamos ser cultivados continuamente cada domingo, y no solo los domingos, sino que también en tu casa lo puedes hacer. Pues hoy vamos a ver también sobre todo lo que implica un servicio, un culto. Pues bien, entonces, dicho todo esto, vamos a ver también el culto, nuestro culto, ¿no? En las iglesias, ¿cómo está relacionado? O sea, este culto, ¿qué aspectos contiene el juego o cómo está relacionado? En primer lugar, podemos hablar que el culto implica pues alabanza. Un culto implica la alabanza. O sea, es una acción de glorificar a Dios, de exaltarlo, de bendecirlo, especialmente con himnos, con cánticos, con música y con danza. Eso es lo que hacemos hoy lo acabamos de realizar, ¿no? Dios se revela pues como digno de alabanza por todos los beneficios que da al hombre. Sentimientos de oración que expresan pues también gratitud por el ministerio de Cristo y por el don de la salvación, ¿verdad? Pues eso es el propósito de nuestra alabanza. Al mismo tiempo, pues también no solo implica la alabanza, sino la adoración. ¿Y qué es la adoración? La adoración a Dios, pues ha sido descrita como la honra y la adoración que se rinden en razón a lo que Él es, ¿no? En sí mismo y de lo que Él es en aquellos que se dan a nuestro Dios. El adorador pues tiene una relación con Dios y los que le adoran debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu? Significa pues adorar con la verdadera naturaleza
de Dios y en el poder de la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Pues también adorar en verdad. Significa adorar a Dios de acuerdo pues con la relación que Él ha dado en gracia de sí mismo. Adorándole a Dios simplemente como Dios grande, como nuestro hacedor y como Rey grande sobre todos los dioses, como dice el Salmo 95. Todo lo dicho pues es cierto de Él, pero a Él le ha placido pues revelarse a sí mismo bajo otro carácter a los suyos, como Padre. Pues Él es el Padre y el Hijo también son conocidos, siendo la voluntad del Padre que todos honren a su Hijo como revelador de la fuente de amor. Y el Hijo conduce a los corazones de muchos hijos al conocimiento del amor del Padre. Debemos adorarlo, pues, a través de Jesucristo. Jesucristo, pues, Él es el que ofreció su vida por nosotros. Y gracias a su muerte y a su resurrección, pues tenemos la oportunidad de tener una nueva vida y de estrechar nuestra relación con nuestro Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Debemos adorar a nuestro Padre a través de Jesucristo. El culto también implica un templo, ¿verdad? Un templo, o bueno, en el sitio, o un sitio en que está destinado. Tú tal vez en tu casa, pues también tienes un sitio en donde compartes con tus hijos, un sitio, es un lugar, es una infraestructura destinada, pues, a que puedas compartir con tus hijos, pues, toda la espiritualidad que necesitamos para poder pues enfrentar la vida. El templo, pues pronto nosotros estaremos reunidos en ese lugar que hemos destinado, no para el servicio, para ese lugar que hemos destinado para la realización de nuestro culto, que será muy próximo. También en el culto implica, ¿qué cosa? La congregación. ¿Y quiénes son qué es la congregación? Pues es el conjunto de personas que asisten al culto. Y también, pues, en el culto implica la prédica. ¿Y qué es la prédica? Pues es dar a conocer la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos comenzar nuestros cultos, pues, implorando la presencia de nuestro Dios. Pues bien, ahora bien, vamos a entender mejor lo que pasa dentro del culto. Tenemos, en primer lugar, pues, hablar sobre el lugar del culto. ¿Qué pasa en el lugar del culto? El primer culto de Navidad, pues, se realizó en Belén. Belén. ¿Qué es Belén? Belén es el lugar donde nació Jesús. Todos conocemos eso. En Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Mateo, el capítulo 2, el verso 6 dice: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En un culto, pues generalmente, aunque en muchos lugares lo hacen, pero muchos de los que asisten ahí, pues también Cristo nace en sus corazones, ¿no? En donde ratifican pues la decisión que tomaron por seguir a Cristo. ¿No? Muchos cuando asistimos a los cultos, pues estamos y también manifestamos nuestro deseo de seguir a Cristo. Cristo nace en nuestros corazones, o reafirmamos esa decisión que tomamos por seguir a Cristo. Belén. Belén también significa casa del pan. O sea, originalmente, pues Belén era conocida como Efraín, y la traducción de Efraín significa pues capacidad fructífera. ¿Y cómo lo puede, qué nos dice esto? Pues bien, pues que Belén, conocida como la casa del pan,
pan espiritual. En Mateo 4:4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues ahí también, en este lugar, aprendemos a que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comenzamos pues a ver un cambio en nuestra vida, un cambio de actitud frente a las Escrituras, ¿verdad? A todos nos ha pasado, teníamos un concepto equivocado, pero al mismo tiempo cuando asistimos pues a un culto, pues también pues el propósito es que llevemos fruto. Belén significa pues como al principio era conocido como Efrata, que significa la capacidad de fructificar. Entonces, cuando venimos a un culto, pues el resultado o el propósito debe ser pues llevar fruto. En Juan 15, los versos del 2 al 4 dice, toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que dé más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola y no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Pues bien, en el culto también aprendemos eso, aprendemos de que si queremos fructificar en nuestra vida, pues tenemos que tener una relación con Él, una relación permanente con Él. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y fuera de Él nosotros no podemos fructificar, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es importante conocerlo, por eso asistimos al servicio, por eso asistimos a los cultos. En Mateo 7:14 dice, el árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco el árbol podrido puede dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Entonces también como vamos entendiendo, como vamos pues recibiendo la palabra de Dios y la vamos aplicando en nuestra vida, pues vamos a dar fruto. Pero hay muchos que tal vez pues vienen a los cultos y solamente lo hacen por información, pero el objetivo es que tú lo apliques a tu vida para que puedas dar fruto, para que todo el mundo evidencie pues los frutos, el fruto del Espíritu Santo en tu vida, para que puedas pues ver la vida de otra manera, de otra perspectiva, y al mismo tiempo pues eso va a impactar en los demás y vas a poder dar fruto en donde ellos también quedarán pues los resultados que Dios hizo contigo. Belén también fue la ciudad donde empezó el idilio entre Ruth y Boaz. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? En donde, pues, eso está en el libro de Ruth. Ruth, quien era, pues, una moabita, ¿no? Odiada, era una moabita odiada y aborrecida. ¿Quién era Boaz? Boaz fue el que la redimió, se casó con él. Toda la historia está en el libro de Ruth, ¿no? Y Ruth, pues, es una ilustración de cada uno de nosotros. Pues fuimos odiados, fuimos aborrecidos, vimos a espaldas de Dios, hemos vivido en un mundo totalmente pagano, le podríamos indicar así, y pues así como pues Dios, vos pues redime a Ruth, Jesucristo redime a nosotros, porque vos es una ilustración de Jesucristo y Él es nuestro pariente redentor. En Belén entonces empieza ese idilio de amor, ese romance. Entonces ahí también cuando nosotros asistimos a un culto, pues así también cada culto empezaremos a amar a Jesucristo. Empezarás primero conociéndolo y después generará en ti confianza. Es importante pues la asistencia al culto
al culto porque también pues vamos a empezar a tener una relación mucho más estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Belén también, cuando revisamos las escrituras, tuvo una característica que en ese lugar pues sepultaron a Raquel. Y también en ese lugar pues fue en donde pues en donde Saúl estaba buscando los asnos que perdieron su padre. Vamos a leerlo, está en Primera de Samuel, el capítulo 10, el verso 2. Cuando te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en la frontera de Benjamín. Estamos hablando sobre, en Belén, pues fue sepultada Raquel, y eso está en Génesis 35, 19. Ahora, allí murió la esposa de Jacob. Ahora bien, también ahí en ese sitio sucedió un aspecto importante, ¿no? En donde, pues, algunos amigos de Saúl estaban buscando unas asnas, y después que Saúl tuvo un encuentro con el profeta Samuel, le dio instrucciones sobre lo que tenía que hacer e hizo referencia a este lugar. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, en el capítulo 10, el verso 2. Hoy, cuando te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en Selhaz, de la frontera de Benjamín. Ellos te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. He aquí que tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y estas escrituras pues nos hacen ver, nos hacen pensar un poquito sobre la importancia de Belén, lo que significa también, porque ahí se realizó pues el nacimiento de Jesús, y ahí pues también es el sitio en donde nosotros como iglesia nos reunimos, o sea, simbolizando pues el lugar para adorar, glorificar a nuestro Dios. Raquel pues sabemos que fue la esposa amada de Jacob, y ahí pues ella falleció, y justamente en el culto pues vamos a aprender a dar el primer lugar a Dios. Vamos a desechar pues todas las cosas, vamos a tener que morir pues aquellas cosas que eran más importantes que Dios en nuestras vidas. Ahí pues también pues estaban buscando las asnas perdidas, ¿no? De su padre, de Saúl, ¿no? Asnas perdidas. ¿Y eso qué simboliza? Ahí pues simboliza pues que podemos presentar en este culto pues todos los problemas que nos agobian, las circunstancias difíciles, así como pues estaba caminando por ese lugar pues Saúl, ¿no? Estaba buscando pues ese lugar, estaba buscando esas asnas en ese lugar. Pues así también nosotros podemos estar pues entregando cada circunstancia de nuestra vida a nuestro Dios en cada servicio que realicemos, en cada lugar en donde tú te postras para adorar, glorificar a nuestro Dios, aquellas cosas que te agobian, porque Dios mismo estará ahí diciendo que, igual como el padre de Saúl pues estaba ya no estaba preocupado por las asnas porque aparecieron. Él decía: ahora, ¿qué va a pasar con mi hijo? Pues también Dios, pues cuando estamos en nuestro servicio, dice: ahora, ¿qué haré con mi hijo? ¿Cuáles serán las necesidades que presenta mi hijo? Y él las sabe, las conoce, pero quiere que tú mismo te des cuenta cuáles son sus necesidades más importantes. Por eso es que es tan importante tener esa relación con Dios, en que podamos transmitir, que podamos tener esa relación en donde podemos abrir nuestros corazones, ¿verdad? Presentando nuestras necesidades. Y eso lo hacemos también en un culto, ¿verdad? Belén también se caracteriza porque allí tuvo el hogar David. Y también David ungió a David, ¿no? A través de Samuel, a David.
Entonces esto también nos implica que, o lo aplicamos a nuestra vida, de que en un culto pues es un sitio en donde debemos adorar a nuestro Dios cantándole cantos, cantándole himnos, y obviamente la unción del Espíritu Santo será derramado pues en nuestros servicios, en donde mucha gente pues sanará, mucha gente también será libertada, mucha gente será levantada, mucha gente será también corregida en su manera de vivir por la unción del Espíritu Santo que está siendo derramado en ese lugar en donde todos nos ponemos de acuerdo para exaltar, bendecir y glorificar a nuestro Dios. Entonces, vemos que este lugar de Belén, que simboliza pues el lugar del culto, vemos todo lo que sucede en cada vez que nos reunimos a alabar, a glorificar a nuestro Dios. Ahora bien, también en este pasaje que hemos leído de Lucas, no solamente nos habla de de Belén, sino que también nos habla sobre el motivo del culto. ¿Y cuál debe ser el motivo del culto? Pues si recordemos lo que hemos leído en este libro de Lucas, en el capítulo 2. ¿Cuál es el motivo? Pues que ha nacido un Salvador, que Él es Cristo el Señor. O sea, su nombre es el Emmanuel con nosotros. Él es el cumplimiento, pues, de las profecías, ¿no? Que, por ejemplo, dijo Isaías en el capítulo 7, el verso 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, por nombre, Emmanuel. Su nacimiento, pues, representa la presencia de Dios para dar libertad. El apóstol Pablo, en Gálatas, en el capítulo 4, los versos 4 y 5, habla mucho del motivo que tuvo para redimirnos. Vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 4, los versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por otro lado, también tenemos que resaltar que los pastores y los magos fueron a ver a María. No fueron a ver a María y a José, sino a quién fueron a ver: a Jesús. Entonces, ¿esto qué nos hace ver? El motivo del culto es ¿qué cosa? Es Jesús. Conocer a Jesús. Debemos conocer, pues, así como Isaías nos habla del cumplimiento de las profecías, pues con nosotros cuando asistimos al culto vemos el cumplimiento de todas las verdades, de lo que se habla de Jesucristo en nuestras vidas. Así como Él nació en Jerusalén, así como Él nació en Belén, su nacimiento pues representa pues la presencia en nuestras vidas. Y vamos a conocer también el propósito principal de por qué vino a la tierra, para redimirnos. El propósito del culto no es para que nos miren o para que tengamos el día de que podamos interactuar o podamos conversar con aquellas personas que no vemos desde toda la semana, sino que el motivo de un culto es nuestro Señor Jesucristo. Tener una relación con Él, así como los pastores y los magos no fueron a ver a José ni a María, sino fueron a ver al niño. Así también, nuestro culto debe ser con el propósito principal de tener un encuentro con Jesucristo. ¿Cuál es el auditorio del culto? Ese culto de Navidad. ¿Quiénes asistieron a ese culto? Y cada una de las personas que asistieron a ese culto también hay mucha enseñanza ahí. En primer lugar, ¿quiénes asistieron a ese culto? Ahí estaba María, su madre. No, María significa niña deseada, la que ama o es amada de Jehová. Tú eres un amado de Dios. Tú también estás presente, pues, en este culto. Ahora bien, ¿cómo era María? María era humilde, María era piadosa, María era justa. Y, pues, otra de las características que tenía María es que María siempre expresaba
su conformidad a la voluntad divina. Cuando el ángel le dice, vas a dar a luz, no pensó y dijo, wow, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo va a reaccionar José? Y él dijo, que se haga como tú dices. También, pues, cuando vemos la reacción de María, su cántico de alabanza a Dios revela, pues, que María conocía las Escrituras. Conocía las Escrituras, María. Y por otro lado, también es que María guardaba todas las cosas en su corazón. Ahora bien, si aplicamos la presencia de María a nuestras vidas, pues debemos presentarnos en el culto. Debemos presentarnos no solo en el culto, sino a nuestro Señor con humildad y expresando continuamente hacer la voluntad de Dios. No tu voluntad ni la mía, sino la voluntad de Dios. Y también, pues al recibir las instrucciones de Dios, debemos guardar y meditar la palabra de Dios en nuestro corazón. Esa era la actitud de María y esa debe ser nuestra actitud también. Cuando recibimos la palabra de Dios, pues no solamente tenemos que darla, guardar en nuestro corazón. ¿Para qué la guardas en tu corazón? Para ponerla por obra. Pues bien, si tu corazón llenas de buenas cosas, entonces buenas acciones reflejarás, porque comenzarás a aplicarlas. Por eso es la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. En Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Por eso es importante, pues, de que está lleno tu corazón. Así como María, pues cuando estamos en un culto y recibimos la palabra de Dios, debemos atesorarla, guardarla en nuestro corazón para poderla vivir. Otro de los que estaban en el culto también era José. José significa el que añade. ¿Cuáles eran las características de José? José aceptó por fe la concepción milagrosa del Señor. Tuvo sus luchas, pero aceptó la concepción milagrosa del niño. También José tuvo 4 revelaciones y él obedeció. Pues recibió, por ejemplo, para recibir a su esposa, tuvo que obedecer la instrucción de huir a Egipto, tuvo que recibir la instrucción de regresar a Israel y después irse a Galilea. Tuvo 4 revelaciones. Ahora bien, si vemos esto, pues cómo nos enseña también la presencia de José en el culto. O sea, ¿qué nos enseña esto? Y es que dijimos que José significa el que añade. Y Dios quiere que añadas algo a tu vida, que añades algo. Y lo que añadas es la palabra de Dios a tu vida. No que añades a la palabra, sino que añadas la palabra de Dios en tu vida. O sea, tu vida debe ser dirigida por la palabra de Dios. Tu vida, pues, tiene que ser encaminada por la palabra de Dios. Así como José, pues, obedeció. Tuvo sus luchas, para poder obrar en fe. Al principio, sobre todo, para aceptar esa revelación, aceptar a María como su esposa. Y él, pues, lo aceptó. En su revelación él lo aceptó y obedeció. Pues así también hay cosas que nosotros cuando venimos a los servicios, cuando vienes al culto y es expuesta la palabra de Dios, muchas veces pues somos confrontados, muchas veces pues somos Dios hablando directamente a nuestros corazones y tenemos nuestras luchas de que si hacemos o no hacemos, si obedecemos o no obedecemos. Incluso decimos, ellos están mal, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Verdad? Pero esto nos está enseñando, la actitud de José nos enseña que debemos obedecer cada cosa que nosotros aprendemos en los servicios. Y eso obviamente nos va a permitir crecer. ¿Quiénes más asistieron? Pues al culto, los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? Eran personas pues ignorantes, eran personas pobres, eran débiles. Y la característica principal de los pastores es que eran de la zona. También ¿quiénes asistieron? Los magos. Los magos, ¿quiénes eran? Los sabios, los fuertes, los ricos, y ellos venían de lejanas tierras, ¿no? Del oriente. Ahora bien, si lo aplicamos esto
a nuestra vida o a nuestra realidad, a nuestro culto, pues vemos que la congregación, los asistentes al culto, son personas de toda condición social, de todo y de todo sitio. Es decir, pues la congregación son personas pobres, son personas débiles, son personas sabios, son personas fuertes, son personas ricas de esta zona o de otra zona. No hay acepción de personas cuando estamos presentes en nuestro culto, y ese debe ser nuestro comportamiento, no solamente en el culto, sino también hacia afuera, mostrando lo que verdaderamente tú eres. Cada uno de nosotros ha sido llamado, pues, con un solo propósito: cambiar su vida para servir a nuestro Señor Jesucristo. Este primer culto de Navidad también nos habla sobre qué se debe predicar en un culto y el cántico en el culto. Y es que cuando revisamos bien y nos ponemos a pensar en este capítulo 2 de Lucas, en primer lugar vemos que la predicación no fue humana. No fue. ¿Por qué? Porque se les presentó un ángel. Y dice que la gloria de Dios los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. ¡Wow! Entonces, esto también sucede en el culto, ¿no? El que está exponiendo las Escrituras lo está haciendo en el poder del Espíritu Santo, hablando a tu corazón, hablando, pues, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí cuando llega el ángel y expone la palabra de Dios, que fue de una manera sobrenatural? Pues causó temor. Y es que cada persona, pues cuando recibe la palabra de Dios, pues es confrontado porque es la palabra de Dios poderosa y llega hasta lo más profundo de nuestro ser y muchas veces causa temor, ¿verdad? Y es que nos invade el temor ante la presencia de un Dios por sus obras. Pero ese amor no es un amor de que asustamos, sino es un amor reverente, porque vas entendiendo quién verdaderamente es Dios. Ahora bien, ¿y qué predicó? ¿Qué predicaron estos ángeles? Y dijo: no temáis, porque doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Wow! O sea, nos está hablando de la predicación, ¿no? ¿De qué se debe predicar en un culto? ¿Qué se debe, pues, dar a conocer en el culto? Pues debemos mostrar a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Cristo es el Mesías. Jesucristo es el Señor en la cruz. Él es el que murió en la cruz. Y al mismo tiempo tenemos que enseñar también sus repercusiones de su muerte en la cruz: la justificación, la redención, la propiciación, la santificación, pues el restablecimiento de la comunión con Dios. El Señor. Él es el Señor, o sea, Él es el dueño, amo de tu vida. La predicación, que Él es el Salvador, que Él es Cristo, el Mesías. Él es el Señor. Entonces, ¿cuál es la aplicación en un servicio? Tenemos que estar presentes sobre lo que se predica. En este primer servicio, en este primer culto, no se predicó que las personas iban a ser ricas, por si acaso. No se predicó que iban a ser prosperados, tampoco. No se predicó, pues, aquellas cosas que de repente puedan impactar tu vida y estar deseosos de cómo obtener fama, dinero, gloria, etcétera, etcétera. ¿Qué se predicó? La cruz y sus repercusiones. Ha venido un Salvador. Ha venido Cristo, el Mesías. El Mesías murió en la cruz y por eso somos crucificados. Hemos sido perdonados, hemos sido santificados y se ha restablecido la comunión con el Padre. Es importante, pues, dar a conocer esto.
Cuando leemos el libro de Hechos en el capítulo 17, dice que Pablo predicó solo 3 fines de semana a la iglesia de Tesalónica. 3 fines de semana. ¿Y qué predicó? Que Jesús nació, murió y resucitó. Léanlo. Y esas 3 fines de semana que solo predicó eso fue de tal impacto que cuando leemos la iglesia tesalónica, pues es una iglesia pues fuerte, es una iglesia que comprendió, es una iglesia fiel, etcétera, etcétera. La predicación es muy importante. El mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico. Para que podamos entender mejor esto, a tu hijo, ¿qué le enseñas primero? ¿Le enseñas a cómo generar dinero? ¿Le enseñas cómo gastarlo? ¿O le enseñas primero a ser hijo? Pues primero le enseñamos a ser hijo, ¿verdad? Nosotros somos hijos. En Juan 1:12 nos dice, a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Entonces, primero se aprende a ser hijo. Y solamente, pues, puedes lograrlo siguiendo a la cruz de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿qué estás cuando tú estás en el culto? ¿A qué estás? ¿Por qué vienes al culto? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Estás inspirado a seguir a Jesús o buscas ser edificado para seguir a Jesús? Cuando eres edificado en la roca, Él es el fundamento. Pasarán lluvias, pasarán tormentos, pasarán terremotos, tsunamis, y no caerá pues la construcción, pues está edificada sobre la base del fundamento de Cristo. En un culto, pues siempre te tiene que exaltar a Jesucristo para que tú puedas ser edificado en Él, para que tu fe se mantenga firme. En el canto del culto suceden pues algunos contrastes, ¿no? Cuando leemos esto, dice pues hay un contraste entre el cielo y la tierra, pues Dios de los cielos viniendo a esta tierra, gloria a Dios a los hombres, ¿no? Ese cántico que hacen los ángeles. Y vemos el cielo y la tierra, Dios y los hombres. Pues es lo que está resaltando este contraste, el Dios del cielo viniendo hacia la tierra y este Dios acercándose a los hombres, y esto y el resultado de ese acercamiento, de ese amor por el cual pues Dios quiere restablecer esa comunión con Él, pues va a dar paz, va como resultado de la justificación, porque Cristo muriendo en nosotros, muriendo por nosotros, pues se restableció esa comunión, que fue quitado el pecado, y entonces tenemos paz para con nosotros y paz para con Dios. Entonces vemos también 3 efectos, hay una armonía, hay 3 efectos, pues el cielo y la armonía, la tierra y la decisión, y el infierno y el temor. Son 3 cosas que realmente en este cántico nos hacen ver. El cielo, como lo que mirábamos muy lejano, pues ahora lo vemos en armonía, lo vemos en que es alcanzable. En la tierra vemos que tenemos que tomar decisiones en Cristo, y al mismo tiempo, pues también nos genera en nosotros, pues una posición de que al momento de fallecer, pues nuestras decisiones implicarán dónde vamos, o a la presencia de Dios, o a un lugar en donde será el sufrimiento por la eternidad. La paz de Dios no es una recompensa para aquellos que buscan, pues, o para aquellos que tengan una buena voluntad, sino que la paz de Dios es un regalo gratuito para quienes son objetos de la buena voluntad
de nuestro Dios. Termino diciéndote lo siguiente. ¿Qué pasó al finalizar el culto? ¿Qué pasó en el culto? También hubo ofrendas porque vinieron los magos y dieron oro, incienso y mirra. Pues obviamente también oro, incienso y mirra le dieron 3 regalos. 3 regalos le dieron a nuestro Señor. Por otro lado, en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos hace ver? ¿Cuál es la ofrenda que todos debemos presentar? Tu vida, mi querido hermano, tu vida. Se presentaron, le dieron 3 ofrendas, oro, incienso y mirra. Pues bien, tu ofrenda debe ser tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Ofrenda de una consagración completa, no una parte de ti. Dios es el todo y quiere lo todo de ti. Por otro lado, también en este culto los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, porque fueron instruidos, pues vieron que sus ojos lo que les habían enseñado era verdad. Pues al mismo tiempo, pues nosotros cuando asistimos a los cultos, pues debemos alabar, exaltar, glorificar, porque siempre Dios nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a decir cosas nuevas y nos vamos a salir deleitosos y nos van a abrir nuestros ojos, nos seremos confrontados, seremos animados y también pues tendremos la oportunidad de mostrar el amor de Dios hacia los demás. Es el efecto de asistir al culto. Pero también los magos que asistieron al culto, que miraron a Jesús, ellos regresaron por otro camino. Y es que el que tiene un encuentro con Jesucristo en el servicio, el que tiene un encuentro con Jesucristo, su vida cambia. Pues tiene que tomar otra dirección. Ya no va a tomar la dirección del pecado, sino va a tomar la dirección de glorificar el nombre de Dios en cada uno de los aspectos de su vida. Y eso mostrará, pues, de que Dios habita en tu corazón. Hermano, hemos hablado sobre el culto de Navidad, hemos hablado sobre lo que pasa, lo que debe pasar en un culto, hemos hablado del motivo de un culto, hemos hablado sobre la predicación del culto, hemos hablado también sobre los asistentes al culto y hemos hablado sobre los resultados del culto. Debemos meditar sobre esto. Vienen estas fiestas de Navidad que pues nos debe invitar a recordar lo que hemos hablado todo en este día. Nuestra preocupación no debe estar centrada pues en el regalo, no debe estar centrada en la comida, sino en la gran oportunidad que tenemos de hablar sobre el amor de Dios, hablar de Jesucristo. ¿Por qué vino a esta tierra? Tienes la oportunidad de hacer ese culto y mostrar todo lo que hemos hablado en esa reunión. Te invito a reflexionar en ello y que en este día pues hagas ese culto en tu casa, en tu hogar, y que seas tú quien puedas transmitir o dar a conocer pues todas estas cosas que hoy estoy seguro que las conocemos y que de repente pues meditándolas han abierto nuestros ojos. Que sea una oportunidad de exaltar el nombre de nuestro Dios en estas fiestas. Vamos a seguir hablando la próxima semana, porque en este mes pues se recuerda ello y hay que motivar a la congregación a ser conscientes, a no desviarnos pues de tantas cosas que el mundo trata de imponernos y olvidarnos de las cosas que son importantes y prioritarias en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy aprendemos
Cómo este acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues, y todas las personas que asistieron ahí y todo lo que sucedió en ese día, pues nos invita a recordar cada vez que estemos reunidos en un culto de celebración, en un culto que nos invite a recordar, a tener presente a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el mensaje, Señor. Y pedimos que siempre pues podamos tomar la actitud de María, de guardar, atesorar la palabra en nuestro corazón, ponerla por obra y siempre estar dispuestos a hacer tu voluntad. Que podamos tomar la actitud de José, que en esas revelaciones que vamos recibiendo, que van abriendo nuestros ojos, también las podamos obedecer. Señor, pues que en cada culto, pues en nuestros hermanos, que podamos amarnos y que no haya diferencias entre nosotros. Y que también, Señor, pues permita adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre en todo momento. Y que siempre salgamos, pues, tomando el camino correcto, separándonos del camino de la perdición. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hola chicas, ¿cómo están? Este domingo 20 de diciembre a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de fin de año y de repente por ahí habrá alguna sorpresita. Es lindo demostrar el amor de Dios a través de estos encuentros, de estas reuniones
Y mucho más hermoso es que cada fin de año recordemos con detalle a qué vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, no faltes esta tarde. Nos vemos. Somos tuyos, Señor, te pertenecemos. Toda mi fuerza y corazón, con todo mi ser y devoción, a ti me rendiré y me postraré, solo para ti yo viviré. Tuyo soy, Señor, no hay más temor, eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. Tuyo soy, Señor, no hay más temor, eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. Lo que mi alma siempre anheló, me sació tu amor y me bastó. A ti me rendiré y me postraré, solo para ti yo viviré. Yo soy, Señor, no hay más temor, eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. Tuyo soy, Señor, no hay más temor, eres el motor en mi interior. Te entrego toda mi vida. ¿Estás listo para saltar?